Bien, en esta segunda sesión de la mujer sitiada hemos generado varias reflexiones. En esta segunda sesión nuestra discusión se va a centrar en aquello llamado eros, tal como dialogamos la noción del eros. Entonces, Eros tiene ya características muy importantes que vamos a retomar en términos de varios aspectos en términos humanos y vamos a tocar este concepto en los aspectos relevantes de discusión de esta sesión. Pues el primer aspecto relevante de esta sesión es que Eros como pulsión de vida, mencionábamos que en infancia y senectud tiene un común denominador que se llama pertenencia. Y que en términos de pertenencia, los seres humanos, por estructura relacional vinculada a la estructura de sobrevivencia biológica, entonces lo voy a poner acá, que tenemos esta triple estructura. Por un lado, la estructura relacional, por otro, la biológica, perdón, acá debajo la biológica, y acá en medio la cognitiva. Y que en este orden de ideas, la pulsión fundamental de Eros en una estricta idea de sobrevivencia biológica, el eros o pulsión de vida se lanza a lo relacional desde una perspectiva sumamente importante que es pertenencia, comunicación, voy a usar algunas ideas, validación, ya cuando entremos en aspectos, llamémoslos así, eróticos. Pero eros como vida, pulsión de vida o vida en general, en la infancia, como tratamos de argumentar la semana pasada, no es que en estricto sentido la sexualidad genital física sea lo más relevante, sea lo más importante. Si bien argumentamos, claro que hay fantasías sexuales en niñas y en niños, claro que hay pulsiones sexuales, pero lo fundamental en términos de gestación de un humano y en términos de los primeros años de crianza, como argumentamos en módulos, perdón, en seminarios pasados, allí la pertenencia expresado a través del amor, del no estrés, de la mirada amorosa al niño es fundamental. Porque esa mirada amorosa o esa, entre comillas, bienvenida al mundo es fundamental para que tenga este humano una pulsión de vida. Traducción: quiera vivir, sienta que pertenece, es lo que llaman hoy en día en ciencias cognitivas como the attachment theory,
la teoría de pertenencia. Aquí no se traduce attachment como apego, como en círculos budistas. Por el contrario, acá es una importante pulsión de conexión. Y esto es fundamental para un desarrollo psíquico, cognitivo, emocional, cognitivo acá, y que está ampliamente demostrado que cuando hay trastornos de estrés, ansiedad, rechazo, entornos de estrés, desamor, violencia, desatención en un humano, en un niño humano, entonces no nada más se ha demostrado que se encuentran problemas relacionales. Esto lo pueden ver en un estudio llamado ACE, the Adverse Childhood Experience, la experiencia de infancia o niñez adversa, por sus siglas en inglés. Y ahí son cuestionarios, una serie de preguntas que claramente pueden detectar una experiencia, voy a escribirlo con referencia a Adverse Childhood Experience. Y ahí claramente vamos a poder encontrar, detectar traumas sumamente importantes. En otras palabras, no estoy hablando poesía, desafortunadamente. Lo que estoy tratando de explicar es cómo ante una condición de no pertenencia, que es una no comunicación amorosa, que incluye muchos aspectos como no validación al humano, se siente en su infancia con riesgos, desafíos muy importantes que se sintomatizan en problemas claramente relacionales 10, 20, 30, 40 años después, según este estudio de psiquiatría de Harvard, que son los trastornos y traumas en los primeros años, pueden sintomatizarse, pueden verse manifiestos incluso 30 o 40 años después, pero también en lo biológico. ¿Por qué? Porque somos individuos conectados en estas tres esferas de manera, disculpen, indeleble, inseparable. Y esta pulsión de vida, que es fundamental en términos de un ciclo humano completo, y un ciclo humano completo que pudiéramos decir en términos biológicos comienza desde la concepción, incluso minutos después de haber fallecido, pero esto ya es un tema que no es tan relevante en este momento. Pero la experiencia humana desde la concepción hasta la muerte clínica es una donde el ser humano pertenece, tiene una pulsión de vida. ¿Y cómo puedes ver o detectar esto llamado pulsión de vida? ¿Ha notado en ancianos una gran conexión y brillo y entusiasmo por la vida? Seguramente sí. Hay en muchos individuos en la senectud, contrario a la juventud o infancia, donde su pulsión de vida, su conversación, sus
dicho coloquialmente, ganas de vivir son contagiosas. Y esta es una construcción psíquica, traducción cognitiva, de vida. Allí está presente el eros. Allí está presente una noción cognitiva de pertenencia, una comunicación en uno y hacia los demás y una validación de uno sin importar, como hemos problematizado, sin importar que ahora tu cuerpo de atleta, de gimnasio y los sexy tatuajes ya pareces un junkie, ¿verdad? Un globo pintarrajeado, pero además desinflado. O bien, un individuo que se pasó gran parte del tiempo construyendo una identidad volcada hacia afuera, tratando de complacer a los demás, tratando de ser reconocido por los demás, aunque sea una mirada amorosa o alguien a quien le importe, y al final del día te diste cuenta que estuviste tratando de ser agradable para los demás, tratando de ser aceptado por los demás, tratando de ser suficiente para los demás, pero descubres que nunca fuiste suficiente para ti misma, descubriste que nunca fuiste agradable para ti misma, que nunca fuiste tu mejor compañía y pudiste haber impresionado a muchos, pero no a ti mismo. Bueno, en este orden de ideas, ¿por qué la palabra eros se vuelve o se convierte en un tema de discusión importante en este momento? Porque el término sitiado en castellano, siege en inglés, es una palabra de guerra, es una palabra bélica cuando se sitia una ciudad, cuando se lay siege, cuando se impone un sitio en la ciudad y la ciudad comienza a sufrir, vamos a decir, problemas de suministros de agua, de electricidad, de comida, de saneación, porque nada entra y nada sale, y en teoría estricta, bélica, se colapsa. ¿Podríamos argumentar que la humanidad está sitiada por sí misma? No es una cuestión necesariamente apocalíptica, no soy de los que tienen esas inclinaciones del fin del mundo catastróficas, pero sí podemos ver con honestidad un importante colapso, un importante abandono, una importante toxicidad en las relaciones humanas, no nada más, tristemente, en los océanos, un importante abandono de sí mismos. Hablábamos el fin de semana como en ciudades en Europa ya se ponen semáforos de piso porque las personas van mirando su celular en el piso y que en los cruces de cebra o peatonales puedan ver si ya está verde o rojo, porque si no la gente se sigue caminando. Es bastante común cómo las personas dejan de comunicarse con otros directamente, qué es lo que nos hace humanos, las interacciones y la validación, y vivimos con una imagen, como hablamos en el módulo anterior, el seminario anterior, la simulación de la plenitud, y ahí decíamos que es la verosimilitud de la identidad y no la auténtica identidad. En otras palabras, en tu verosimilitud de personaje creado en Facebook o en Instagram o en cualquier otra red que
pocos años después vaya a volverse un estallido o un boom, las personas se encuentran básicamente creando una identidad falsa. Es que cuando conoces, como decía un meme, a esa persona inalcanzable en las redes sociales, estos trenders, y los conoces en persona, se te desmoronan. Dices, y esto es, o esta es la persona en quien me quería convertir. Sí, hago la idea. Por tanto, algo sumamente importante para el ser humano es la pertenencia que tiene raíces biológicas. ¿Por qué nos encontramos en una fase de colapso, ojalá remediable, ojalá reversible? Porque no nada más los océanos, no nada más las relaciones, no nada más el aire, no nada más los recursos naturales, que en realidad no son recursos, sino son entornos de los cuales dependemos, como selvas, bosques, ríos, glaciares y por supuesto toda la fauna. Eso que vemos a nivel externo es tan solo la manifestación del eros herido de muerte. ¿Qué es lo que quiero decir con este juego de palabras? Eros herido de muerte es vida herida de muerte. Eros, vida. Y en este sentido, cognitiva, ya de lo biológico, que no nada más es la biología física humana, sino la biología del planeta, llámese ecología, ecosistemas, hábitats, son retos, pero vamos a centrarnos una vez más en lo cognitivo emocional. Y en lo cognitivo emocional, la observación de qué sucede cuando en la infancia y en la senectud se le corta, se le cercena, se le niega la pertenencia a estos dos importantes grupos humanos, que a uno inevitablemente pertenecimos, al segundo ojalá que pertenezcamos. Pero parece que pudiera ser el caso porque la expectativa de vida se ha duplicado, la expectativa de vida ha llegado prácticamente a nivel mundial a los 78 años, cuando la expectativa máxima de vida eran 40, 42, 44 años, hace menos de 100 años. Por lo que esta duplicación de la expectativa de vida no ha rendido beneficios en duplicación de propósito, en duplicación de significado, en duplicación de felicidad. Más bien se ha convertido en una duplicidad de propósito, duplicidad de significado, duplicidad de felicidad. ¿Qué significa duplicidad? Falsedad, falsa ilusión, fraude. Dicho esto, ¿qué es lo que argumentamos también la semana pasada en términos de cuando una pulsión de vida se ve desafiada? Entra su contrario, que se llama un thanatos, que es pulsión de muerte. Y aunque no estamos siguiendo en estricto sentido el canon psicoanalítico, es interesante entender el principio de opuestos. Vida versus muerte
Eros versus Tánatos. ¿Por qué? Porque estamos hechos de una pulsión. Estamos hechos de un sentido o propósito, al menos en lo biológico. Y en lo biológico, desde que un óvulo es fecundado, sin que haya que guiarlo, el óvulo fecundado va a comenzar con su mitosis, división, su desarrollo embrionario, su movimiento hacia la placenta, su desarrollo, todos los procesos que sí, en lo biológico, en el ADN, como se dice en español, tiene estructuras que desde donde una célula, que es el óvulo fecundado, se va a especializar en millones de áreas en donde el cuerpo se va a desarrollar, y una misma célula en algún momento se vuelve uñas, en otro momento se vuelven neuronas o células nerviosas, en otro tejido hepático, en otro se vuelve sangre, en otro se vuelven glóbulos blancos, o se vuelven glándulas adrenales, o pineales, o hipófisis, o lo que fuere, ¿verdad? Vida en términos biológicos. Y que lo contrario a la vida en términos biológicos es claramente la muerte. Pero aquí hay algo sumamente importante en términos humanos. En lo cognitivo, en estricto sentido, no hay muerte. No estoy aquí hablando de budismo. No estoy hablando de estudios de la continuidad de la conciencia en esta instancia. De lo que estoy hablando es que la mente humana no se resigna a morir. La mente humana no se puede pensar genuina y honestamente muerta. Es la resignación tan potente de la muerte que en ocasiones causa la propia muerte del sistema. Si, ejemplo, se muere un ser querido, que uno no contaba con su muerte, hasta se dice coloquialmente, me muero. ¿Han escuchado esa frase? Si le pasa eso a ese ser querido, me muero. Si no sucede aquello, si se pierde este vínculo, me muero. Quería morirme, Tánatos. Me quise morir, Tánatos. Estoy tan infeliz que he pensado en matarme, Tánatos. Ideación suicida. Esto es muy interesante porque analicen estas frases relacionales. En lo relacional se está jugando nuestra cognición. No me voy a resignar a perder a este ser. No me voy a resignar a perder esto o aquello con lo que he o con quien he generado esa relación. En lo biológico es perfectamente, llamémoslo así, molecular, es perfectamente físico y químico como un soporte indispensable de la vida. Eros y Tánatos van de la mano, y allí, en estricto sentido, no hay un conflicto, va de la mano el comienzo y el fin. ¿Cómo es que se resuelve la antagonía de la vida y de la muerte en lo biológico? Pregunto. Reproduciéndonos, polinizando, lanzando semillas, árboles, flores, lanzando
feromonas, cortejos, reproducción, unión sexual. Pero aquí entramos en un problema muy importante. No nada más está lo biológico, está lo cognitivo, y lo cognitivo está más cerca de lo relacional que de lo biológico. Traducción. Las personas nos jugamos la vida biológica, ya que estamos usando muchos términos de vida, eros, nos jugamos la vida biológica por mantener una vida, entre comillas, relacional, y esto tiene que ver con la construcción cognitiva. ¿De acuerdo? Lo que se vuelve fundamental en nuestra discusión es que lo que necesita la cognición es, vuelvo a repetir, porque es sumamente importante, pertenencia. ¿Qué pasa cuando tiene pertenencia el humano vivo, el humano cognitivo? Vivo, no nada más biológico, sino el humano cognitivo. Le encuentra sentido a su vida. Esto también lo hablamos la semana pasada. Sentido, que en la filosofía se llama teleología. ¿Qué es el sentido? Una noción de propósito. Vuelvo a darles un ejemplo. Se muere ese ser querido o se acaba esa relación. Piensen un momento, honestamente. Mucho del propósito de su vida se pierde. ¿Sí o no? Entonces sí estamos hablando no un idioma de filosofía, estamos hablando de un idioma bastante actual. Personas que generan una ideación suicida, que en realidad hay estudios donde todos los humanos en algún momento podemos tener esa ideación, a veces con extremos o intensidad preocupante, y a veces menos preocupante. También hablamos del desmedión. Cuando algo muy significativo se ha perdido, a uno se le van las ganas de vivir. ¿Sí? Entonces estamos hablando de algo muy personal, no estamos hablando de filosofía. El sentido de su vida, sus ganas de vivir, tienen que ver inevitablemente con el aspecto relacional, con la pulsión de vida con base en sus relaciones. Ya argumentamos minutos atrás de cómo en la infancia, sin entrar en los detalles que ya hemos tocado anteriormente en otros seminarios, que cuando la experiencia de niñez adversa se experimenta con cierta intensidad, se pierde un propósito de vida. Se transmuta el eros, la pulsión de vida, en tánatos, una pulsión de muerte. No es algo que meramente como adultos digamos, si se acaba eso, me muero, sino que como niños de meses en el vientre materno, ya ni siquiera hemos asomado la cabeza, quieres morirte. El bebé en el vientre materno quiere morirse cuando hay un gran rechazo. Apenas nace y comienza con estos trastornos de apego, y qué es lo que puede suceder sin querer diagnosticar un futuro destino inamovible, pero tristemente
estudiado que estos niños con trastornos de apego no nada más pueden desarrollar diferentes grados de autismo, Asperger, una gran carencia o una notable carencia de neurotransmisores de placer o neurotransmisores que catalizan la comunicación en las neuronas, que es el ácido glutámico. Y por el contrario, estás inhibido o inhibiendo con el ácido gamma butírico, inhibes la comunicación contigo mismo, la conexión contigo mismo. ¿Y por qué? Porque no hay esa noción de pertenencia hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque es lo externo, el amor materno en el vientre, el amor de un entorno adulto, amoroso y responsivo y responsable, es decir, con capacidad de respuesta amorosa, que al niño se le da esa noción de pertenencia. Así que estos trastornos autistas, estos trastornos de vínculo se traducen en humanos con una altísima probabilidad de entrar en adicciones y en tendencias sociopáticas, es decir, destructivas. Destructivas para sí mismos, destructivos para su entorno, criminales, asesinos, suicidas, adictos. Otra forma de destrucción, pero muy conveniente económicamente, trabajólicos, comprólicos, shopaholics. Otra forma es personas ansiosas. Recientemente una persona me comentaba sobre, no estoy mintiendo, jóvenes de 19 a 27 años, casadas ya con TAFI, ya con Alzheimer, ya están tomando de manera regular, y no estoy diciendo que es el demonio tomar antipsiquiátricos, que es el nombre técnico para antidepresivos y ansiolíticos, no es algo en estricto sentido negativo, pero lo que estoy diciendo es la gravedad, porque todas estas mujeres quieren aparentar ser funcionales, quieren aparentar ser perfectas, quieren aparentar estar contentas en su miserable relación matrimonial. 21 años. Entonces se entiende esta reflexión que ni siquiera es una moralista, ni mucho menos política, ni ideológica. No estamos jugando con este tipo de inclinaciones. Pero es traer a la reflexión una problemática sumamente importante. ¿Por qué es que la pulsión de vida se vuelve una pulsión de muerte? ¿Por qué los niños están cortando las venas y entran en challenges, desafíos bobos que ponen en riesgo su vida? ¿Por qué la cultura pornográfica, como dice Jung-Chul Han, y no nada más me refiero a la pornografía, es decir, la industria sexual de videos, fotografías? No nada más es ello, la pornografía es tratar de satisfacerte a ti mismo furtiva, es decir, de manera escondida, e individualmente. Esa es la naturaleza pornográfica de la sociedad, según Jung-Chul Han. Porque nada más quieres tu satisfacción individualizada, y es como las redes sociales, que son pornográficas en ese sentido.
te satisfacen likes, me gusta, que 2.500 o 25.000 desconocidos ponen. Y es tu satisfacción individual de tener una construcción furtiva de ti mismo que no es correcta, que no es satisfactoria. Es como satisfacer tu sexualidad en una página web únicamente, donde eliges qué tema pornográfico deseas, qué situación temática deseas, y en cierto sentido esa es la forma de construir pornográficamente la vida humana. Furtiva, individualizada, angustiosa, temporal, digo, todo es temporal, pero es una satisfacción momentánea para quitarte la profunda angustia de tu soledad. Y luego ya sales a pretender que estás sumamente conectado a ti, porque en el trabajo eres puntualísimo, entregas todo lo que se te pide, porque además eres mamá perfecta, pero además eres un individuo de la sociedad aceptado y aceptable, pero eres un fregado desastre como persona, desconectada de la sexualidad, desconectada de un sentido de vida y con la palabra sacrificio en tu frente. Sean honestas, honestos. ¿Eso es vida? No. Eso es tánatos. Y si tú le llamas a eso vida, lo va a negar tu cuerpo. Si quieren saber un poco más al respecto, lean el libro de Gabor Maté que se llama en inglés When the Body Says No, cuando el cuerpo dice no. Así que sal a jugar tu representación de verosimilitud de felicidad y tu cuerpo te va a estar regalando una esclerosis o enfermedad autoinmune o trastorno nervioso o hipertensión, que es el mal del siglo XXI, entre otros, no nada más obesidad. ¿Por qué? Porque no nos podemos engañar en términos muy específicamente relacionales. Y en lo relacional está tu cognición. ¿Por qué pusimos primero que nada a la infancia y a la senectud? Porque en la infancia es donde se construye tu psique. ¿Y qué es lo que estamos haciendo socialmente? Abandonando a los niños, poniéndolos con profesionales a que sean atendidos, pero los profesionales no son ni están sensibilizados al amor, a la mirada amorosa. ¿Qué es lo que le hacen a niños de 1 o 2 años en estimulación temprana? Los ponen a jugar juegos imbéciles, los ponen a hacer retos. Digo, qué bonito, pero no los enseñan a conectarse amorosamente. Una atención de decir, qué bien que haces eso. Mira, vamos a sensibilizarnos en cómo te sientes, qué te gusta. Vamos a jugar con el tacto, con la vista, con el oído, pero creando entornos amorosos. No, se vuelven básicamente centros prácticamente robotizados porque los profesionales que cuidan a estos bebés son robots, porque si no nos echan. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, no requieren características humanas. Lo mismo que los psiquiatras, no son entrenados en la empatía, están entrenados en dar un fármaco para que la gente se sienta bien. Pero el mismo psiquiatra puede ser un perfecto desconectado. Los médicos que dicen, bueno, ven a personas toda su vida y no tienen conexión amorosa ni hacia ellos y su sensibilidad es terrible.
en la infancia esta sociedad que les deshumaniza es lo que hace que estos niños se vuelvan los adultos deshumanizados que tenemos. Los datos del Centro de Harvard de Adulto Development, desarrollo del adulto, son escalofriantes. En un estudio de más de 75 años, estudiando diariamente por 75 años a más de 2.400 hombres, así fue el estudio, varones, no me pregunten por qué. Al final, los que sobrevivieron, unos acabaron en la cárcel, otros se suicidaron, otros alcohólicos, otros de la pobreza pasaron a la riqueza, otros de la riqueza a la pobreza. Todo tipo de estudios interesantes que hay en este gran proyecto de Harvard de Adult Development. Lo que encontraron es que lo que más llenaba de satisfacción a los humanos son o eran sus relaciones. Pero ¿qué pasa? Llegas a la senectud y la economía, la sociedad te dice vieja, viejo, inútil. Te despiden, no encuentras créditos, no encuentras más trabajo, sí encuentras trabajo, pero alguien que tiene 18 años lo puede hacer a la mitad del tiempo por la mitad de lo que tú necesitas para sobrevivir. ¿Y qué le está pasando a los ancianos ahora a nivel mundial? Se están muriendo de tristeza. ¿Cuál es el gran problema en Europa con los ancianos? Que están solos. ¿Por qué? Porque el mundo requiere a los jóvenes desconectados, no nada más de sí mismos, porque eso ya se logró en la infancia, pero desconectados también de sus relaciones importantes, sus vínculos amorosos, familiares o significativos en la vida. Así que es interesante, es así como una venganza de la infancia. Ah, sí, mamá, tú me abandonaste, tú estabas trabajando. El niño, claro que no lo va a entender. Simplemente siente que la mamá no estaba, el papá no estaba, vamos a decirlo así. Y naturalmente, estás tan estresado a tus 30, 40 años y tu madre, tu padre tienen 70 o 60, 70, 80 años, van a estar solos. Y si tuvieron la suerte de tener recursos económicos, eso ni siquiera es alentador. Sabemos claramente que el dinero no es un medidor de la felicidad, no es un catalizador de felicidad, lo sabemos o no. Pero, aunque lo sabemos, la gente obsesivamente está tratando de tener dinero. ¿Por qué? Porque es como se maneja el sistema. Si no, te echan a la calle. Bancos, personas, una especie de humillación. Vean a los jóvenes lo estresados que están. Están ansiosos. En este estudio también de Harvard sobre millennials, lo habíamos dicho, más del 80% cree que la felicidad es su meta en la vida. Mejor no cree que su meta en la vida, sino cree que, no cree en la felicidad, sino que su meta en la vida es tener dinero. Y ahí encontrará la felicidad. 2, ser famosos. ¿Y qué significa todo esto? Que tenemos los 3 segmentos fundamentales humanos, infancia, juventud y senectud, completamente desvinculados el uno del otro. Y que cuando esto sucede, opera en lugar del eros el tánatos. ¿Qué es el tánatos?
la pulsión de muerte. En niños se ve con cortaduras, con suicidios, con adicciones a muy temprana edad, con madres estresadas, jovencitas, con jóvenes solos, con la incapacidad de los jóvenes a crear relaciones significativas, crean solo relaciones descartables. La gente se encuentra tan sola que no se da tiempo en realidad de crear vínculos significativos. Hoy en día las relaciones a nivel mundial no ocurren en la escuela y en la universidad, ocurren en Tinder. Si vieran el mercado de las personas, de jóvenes solteros o adultos solteros, en redes sociales, en páginas de relación, la calidad de esas relaciones es bastante paupérrima, porque son abandonados buscando a perdidos. Se vuelve muy difícil. Y las estadísticas te dicen que todos los días hay 11 millones de matches donde parejas se gustan y automáticamente aparece la información del otro, claro, por una suma nominal, ¿verdad? Y al poco tiempo esas relaciones no funcionan y estos mismos están buscando otras relaciones porque igual se van a encontrar a alguien que sí los haga encontrarse o que sí los haga sentirse sin abandono. Bueno, para cerrar la idea, Thanatos no nada más se expresa en adicciones, se expresa en enfermedades. Las enfermedades abrumadoramente son síntoma, si esto se ve en los niños a nivel cerebral y a nivel cognitivo y a nivel motriz, en jóvenes y adultos, los problemas emocionales están comiéndose los cuerpos de los adultos. Enfermedades agresivas, las no ganas de vivir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se siente sumamente desalentado, se siente sin propósito, se siente no validado. Vean hoy en día el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es un problema inmune. Todos los días hacemos miles de millones de copias de las mismas células. Se llama mitosis celular. Y siempre hay malas copias. ¿Y qué pasa con las malas copias? Los glóbulos blancos recogen, destruyen esas células cancerígenas. Traducción, diario producimos cáncer. Diario. ¿Y por qué no tenemos tumores y no se nos pudre la sangre o los huesos o el páncreas o el pulmón, como tristemente a tantas personas? Porque hay glóbulos blancos. Ahora, cuando se estudia la estructura inmunológica, la estructura inmunológica comienza desde el cerebro. Tiene que ver con estar contento. Si ustedes estudian de dónde viene el estrés que llega al bebé en el vientre materno, se origina desde disparos cerebrales que le dicen a las glándulas adrenales segregar epinefrina, cortisol y adrenalina, pero viene desde disparos neurales que incluso pasan por la glándula pineal, por la hipófisis, pasan por la pituitaria, pasan por la tiroides y de allí se van a las glándulas adrenales. Es noticia no porque somos un organismo, pero es sintiéndote mal, como tu cuerpo dice, ya, ok, ya no tienes ganas de vivir, adelante. Ahí están tus huesos, ya pedazos de tus huesos, de tus células, ya no se empiezan a regenerar o fotocopiar, coloquialmente dicho, y ya tu sistema inmunológico no hace gran cosa, simplemente se inflama, se tumoriza. No tienes propósito biológico.
porque esos tres sistemas están relacionados. Bueno, habiendo cerrado esta idea de infancia y senectud, vamos a la crisis de la juventud en términos eróticos, haciendo una pausa. Y discutimos eso y también vamos a pasar a algunas preguntas si así lo ven. ¿Cuál es tu inquietud fundamental, Cris? Y después Santi. Venga. Mi inquietud fundamental, ¿se oye? Sí. Mi inquietud fundamental es que si ya el vínculo se rompió y uno como terapeuta, vamos a hablar tanto personalmente como terapeuta, trabajas en ese vínculo, el vínculo inicial con la madre ya no existe. Y uno tratará de suplir el vínculo, pero creo que la importancia de que haya venido de la madre, pues no se va a sustituir nunca. Entonces, ¿eso qué es? Sí. Eso por un lado. Si eso no se puede, ¿cómo puedes resanar con una presencia? Ok. Si es una gente que no medita y no tiene un contexto, un marco de referencia, pues tampoco va a poderlo lograr. Entonces, sí, te escucho. Aparte de la meditación, ¿qué otros métodos existen para poder hacer una conexión que ya está rota? Ok, muy interesante lo que tú planteas, Cris. Voy a decir el término general terapia, psicoterapia. Pero es algo así, perdón, como pretender que una sola medicina es la panacea de todas las enfermedades, como pretender que una sola terapia es la mejor y las demás son invalidadas. No obstante, la práctica budista nos plantea, y esto lo vemos en mindfulness, lo hemos visto, tú tomaste esa certificación, como el poder trabajar con la idea de mindful witnessing, ser testigo con conciencia plena, o trabajar con una presencia. Esta es una que te posibilita el mirar tu situación de una manera distinta. Lo que busca la terapia es de que podamos reconectar partes lastimadas o cercenadas. Y es ese cercenar, cortar, que es lo que llamamos trauma. Como se dice hoy en día, trauma no es lo que te sucedió en algún momento generado por alguien o algo. Eso no es trauma. Trauma no te lo causaron tus padres o la ausencia de la madre, no lo causó ese agresor o agresora. Trauma no es lo que sucedió externamente, sino es lo que sucedió dentro de ti. Es lo que se rompió dentro de ti. Eso es el trauma. Tú no puedes decir, mira, tengo este hueso lastimado porque me caí de la bicicleta. Y decir, el problema es la bicicleta. Ya la bicicleta pudiste haberla incluso vendido o regalado, pero el hueso fracturado, roto, desviado, es lo que sucedió dentro de ti. Así que a nivel emocional, hay que ocupar esta parte de reparación o reconexión.
Cuando hablamos de un hueso, bueno, pues ahí hay toda una eh, metodología, teoría de sistemas, toda una serie de especialidades quiroprácticas, osteópatas, etcétera. Pero cuando hablamos en términos psicológicos, aquí estamos hablando de generar una reconexión. Y muchas veces, aunque utilice metáforas un poco médicas, estos llamados bypass. Esto, ¿cómo se llama en español el bypass? Cateterismo, si es que no me equivoco. De hecho, es lo que puede suceder. No, en ocasiones se encuentra ya bloqueada una arteria o una vena o un órgano, pensemos, no sé, vejiga o riñones, y uno hace un cateterismo, uno hace un bypass. ¿Qué significa esto? Que tu madre, y aquí tocando el tema de la pregunta específica que tocaste, Cris, el tema no es revivir a tu madre y hablar con ella, el tema es reconstruir una conexión en ti que debió haber llegado en su momento por parte de tu mamá. ¿Se entiende? Entonces ya se vuelve mucho más manejable. Tú ya vas a crear una reconexión en ti y como he argumentado, uno de los puntos centrales es reconectar el eros, reconectarte a la vida, uno, reconectarte a la pertenencia, reconectarte a la comunicación contigo misma, reconectarte a la validación de ti misma, reconectarte al sentido o propósito. Y esto es sumamente importante a nivel cognitivo, porque cuando uno regenera, reconstruye, produce un cateterismo, y no estoy hablando en meros términos extremos, el cateterismo te produce la vida, te permite continuar. Digo, es una metáfora limitada, pero tú tienes que reconectarte a esos símbolos que aunque en la infancia no se pudieron generar en algún momento, tú los debes de generar. Y por eso no hay una panacea, sino que tú puedes conectar a través de diferentes formas y métodos. En una cultura premoderna, o de hecho en una cultura originaria, indígena, como dije la primera sesión, cazadora-recolectora, es muy posible que haya más elementos para echar mano de la pertenencia. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú ya eres bienvenido a la tribu, a la familia, para llenar un lugar en el grupo o tribu social. Y no todo se reúne en nada más una familia, sino en un sentido de pertenencia donde tú contienes a la tribu y la tribu te contiene a ti. Y esto es bien interesante, desde la concepción hasta tu defunción. Es decir, hasta que dejes de funcionar, defunción. El problema es que nuestra sociedad está defuncionando, está matando a las personas desde los 50 años, que ya los jubilan, sin derechos de pensión, jubilación, etc. Entonces, esto es muy interesante porque tú puedes llegar y a través de estos rituales de paso, cuando son hechos desde una cultura y construcción originaria, la gente se siente conectada. A mí me parece cuestionable el trabajo químico y pseudo ritualista que hace Gabor Mate en San Miguel de Allende y otros lugares, donde mete a la gente a temazcales y a tomar ayahuasca
y DMT. ¿Por qué? Porque no, ese no es un cateterismo en realidad de reconectarte, porque no hay una construcción inconsciente de pertenencia con un grupo de extraños que pueden tener ahí y los han tenido episodios psiquiátricos, brotes, ataques de nervios, ataques de pánico, etc. Entonces, meramente meterte al temazcal por sí mismo y a tomar hierbas no es algo negativo en sí mismo, pero también puede ser algo pseudo espiritual y pseudo psicológico, particularmente cuando no se lleva de una manera adecuada. Lo mismo que personas sin capacidad y sin sensibilidad y sin tablas amorosas guiar una llamada constelación familiar causa a veces brotes psiquiátricos ahí en la mera constelación. Gente entra en ataques de nervios en ocasiones, se brota por lo que se maneja ahí, sí, aquí hay un abuso, que hay esto, aquí hay lo otro, donde pues a veces no se sabe o convenientemente no se debe saber. Es lo que había hablado respecto a veces el trauma convenientemente debe estar allí guardado y ser manejado en un entorno seguro y correcto. Entonces, para cerrar la idea, por un lado, sí hay que hacer una reconexión en ti y no necesariamente revivir a la madre, al padre o comenzar la boda desde el día 1. No sé, como películas de Hollywood, regresar en el tiempo. Por un lado. Por otro, uno tiene que o puede hacer ese trabajo de mindful witnessing, ser un testigo consciente, pero donde te despersonalizas de ese evento y aprendes a ser amigo de tu dolor. Y lo que quiere decir es que tú observas tu dolor ya de una manera distinta. Observas que ese puente roto no vas a volver a cruzar. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay, en ejemplo, un problema de relación con tu padre o figura masculina, madre, figura femenina, o el trauma heredado que hemos hablado, el dolor familiar que cae como cascada, el padre con un sentido de abandono, la madre con un sentido de abandono, se acompañan sus abandonos y luego quieren hacer que sus hijos llenen sus zapatos huecos que no recibieron arriba, pero al mismo tiempo se crea una relación erótica, es decir, de vida muy disfuncional, y a veces lo erótico puede acabar incluso en incesto o eh, en una ideación de vida o destructivo particular, donde lo más común es ver que los padres se convierten en niños peleando el uno con el otro y ponen a los hijos como padres a mediar o a ser depositarios de secretos de la disfuncionalidad de la pareja. ¿Dónde he visto eso? Creo que fue una película. Bueno. Entonces, eso es lo más común, pero son pulsiones de vida, ¿verdad? Que en ocasiones se vuelven pulsiones de muerte, porque en esa búsqueda de vida uno puede perpetuar, como hemos argumentado, el dolor. Así que se trabaja con mindful witnessing para mirar tu dolor desde una perspectiva distinta, con presencia, y descubres algo muy importante, que por ese puente no puedes ya cruzar, tienes que crear otro puente. ¿Hacia dónde? Hacia ti mismo. Ese es el primer punto. El segundo es, como hemos hablado, se desarrolla una empatía, que es lo que llamamos mindful compassion o compasión con conciencia plena.
kindfulness, que es un elemento muy importante donde descriminalizas, descentralizas, despersonalizas ese dolor y lo aprendes a ver como un sistema de dolor. Y aprender a ver el sistema de dolor es lo que se llama shadow work, es el trabajo con la sombra, donde empiezas a ver tu inconsciente desde una contención segura y cuando miras tu inconsciente puedes ir transformando ciertas cosas. Te das cuenta de esa pulsión paternal, maternal, que no es correcta, que no es debida y que uno tiene, por ejemplo, ese tipo de tendencias. Y no le estoy hablando a ti, Chris, o Santi, o las personas conectadas, o Su, o Lau. Estoy hablando de todos nosotros. Parece que le estoy hablando a cada uno. O me estoy hablando a mí, o no sé, porque todos pertenecemos a ese sistema. Y esto es sumamente importante, que comience uno a hacer cuando se habla de kindness, no es nada más empezar, ay, todos los seres, y que me liberen, y que no. Se vuelve una letanía, ¿verdad? Y sumamente artificial. Tienes que en realidad trabajar con ese contacto protegido con tu propia sombra, que es tu propio dolor, que es tu propia disfuncionalidad. Y lo que se trabaja en terapia es que lo hablas. De acuerdo, pero no todo es hablar, es también depende cómo lo hables. Tú dices, oye, te dije, por favor, claro, pero me estabas gritando, ¿no? O sea, no son las palabras, es la construcción simbólica de lo que estás trabajando. Así que cuando contactas esa sombra, cuando contactas esa parte inconsciente, tienes que hablarla, entenderla, representarla de manera amorosa, de manera compasiva. Y ya que se empieza a trabajar con ese dolor y puedes ver a tu papá, mamá, no como engreídos, narcisistas, egoístas, abandonadores, histéricas, abnegadas y sacrificadas, bobas, bobos, borrachos, drogadictos, fraudulentos o desobligados, desconectados del amor o el principio básico humano, por ejemplo, de mantener a sus hijos, por mencionar algunas de las posibilidades. Entonces uno comienza a entender el sistema del dolor al cual todos pertenecemos. Y que la manera de sanar eso se trabaja mucho a través de verte a ti en esa situación sin culpa, sin juzgarte, pero ves al otro sin culpa y sin juzgarlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una rueda casi inagotable haciendo fricción del tánatos. Y el tánatos no nada más se expresa a través de las grandes guerras, que es cuando hay traumas masivos, ojo, que se sintomatizan, no surgen, solo se sintomatizan de mentes desconectadas que te llevan a agarrar un palo, un arma y empezar a matar a otros y decidir matar a otros. Eso a nivel inconsciente es un profundo sistema del tánatos, de dolor que traemos como humanos en un sistema relacional, y me atrevería a decir desde el budismo, no nada más como humanos, sino como seres sensibles, ya que todo está interconectado. ¿Y con qué comenzamos a hablar esta sesión? Disculpen, la primera sesión de la mujer sitiada, hablando del deseo, Trishna y Upadana, deseo obsesivo, como dice el budismo, y aferramiento. Pero cuando ese deseo obsesivo se vuelve ciego, estrangula a su objeto de deseo
y lo mata. Thanatos. ¿Por qué? Porque el deseo narcisista, centralizado, desconectado, meramente extrae los jugos del otro, lo utiliza y lo descarta. Y es como un trastorno importante de el propio sistema amoroso del cual estamos construidos y debiéramos estar construidos. Lau. Perdón, Sandy, te toca. Por favor. Digo nada más para aclarar. Por favor. Sí, te escuchamos. Cuando hablas del concepto del Eros, lo estás viendo desde una perspectiva más filosófica psicológica que filosófica, ¿es correcto? Es tanto, sí, es como más, no, bueno, psicológica, sí, en un aspecto de pulsión de vida, y filosófica en un contexto amplio de una idea, que es la vida interconectada e interrelacionada. Pero, ¿qué es el tema más o menos que te inquieta de eso, Santo? No, nada más era para, digamos, para entenderlo más. Porque sí es filosófico, pero también está de la mano nuestra construcción psicológica de pertenencia, sí, claro, la comunicación con nosotros, la validación de uno para uno, pero uno la aprende del otro. Cuando uno recibe la mirada amorosa, te sientes vivo, y eso es muy importante. Gracias. En la discusión que estaban, en la catarsis, todo ya está grabado, pero es bueno que te escuche con micrófono. Bueno, pues a mí lo que me surgió como pensamiento es básicamente la validación ya en la senectud, que creo que es muy importante, y es hacia donde vamos. Que si te reflejas en el espejo, pues, y estás viendo al otro que es tu propia mente, al sanar ese dolor, pues deberías de encontrar una validación interna, ¿no? Que es lo que en un momento dado hablábamos como la auténtica plenitud, sí, en la senectud, para que logres en un momento dado, pues tener esa validación y esa pertenencia, pero viene siendo ya al final una pertenencia con tu propio ser, ¿no? Es como en la práctica budista se dice, uno recibe métodos, uno los pone en práctica a lo largo de su vida, para que en el momento que lo requiera, uno ya esté familiarizado con ello. Pero sin entrar en un contexto budista en particular, argumentaríamos, uno entrena a lo largo de su vida a, voy a sonar un poquito cursi, superfluo, pero uno entrena en su vida a pertenecerse a sí mismo, a comunicarse o estar conectado con uno mismo, a validarse a uno mismo, a acompañarse a uno mismo, a tener sentido, y esto que estoy mencionando es contrario al narcisismo. Es contrario porque el narcisismo es básicamente el control de la sombra, no un trabajo con la sombra, sino es tus carencias y tu dolor lo tratas de compensar en tu lindo rostro en Instagram, ¿verdad? Lo tratas de compensar en tu vida de mamá, mujer perfecta, en tu vida de todo aquello que haces bien, pero que es como un acto de compensación. En este caso en particular, sí se requiere, y por eso la intención de estos seminarios de los lunes, ser confrontativo, porque difícilmente allá afuera la vida te confronta. ¿Cómo no? Siempre tengo problemas. No, entras en crisis de tu simulación, pero eso no es confrontar. Eso simplemente se abre la herida y otra vez buscas un quick fix, un arreglo rápido e instantáneo. Pero este tipo de ideas de confrontación es para que amorosamente también podamos eventualmente conectarnos y hacer contacto con aquello que ni siquiera nos atrevíamos a pensar. Por lo que
para cerrar la idea, sí hay que entrenar, volviendo a los seminarios anteriores, en ver tu dolor tal como es, genuino corazón de la tristeza, y ya que lo miras, vas a también trascender la autoagresión, que es como parte del dolor, donde puedes trabajar con conectarte con una vida amorosa, que es lo que hemos trabajado, y amoroso no significa una vida perfecta. Una vida amorosa significa conectarte a una vida erótica. ¿Y qué significa erótico? Significa una vida genuina. No significa sexo en sí mismo, aunque digan, lo último, el erotismo. Bueno, esa es una connotación, es una acepción. Pero en este contexto, el conectarte a lo erótico, al eros, es conectarte a la vida desde lo funcional, pero también desde tu historia disfuncional, desde donde tú puedes replantear y reencauzar, recordando esta frase, que no es mía: inconsciente es destino, contactar el inconsciente es posibilidad. Si tú vives desde la sombra, vas a vivir como en una pesadilla, abriendo y cerrando puertas, corriendo porque atrás viene algo terrible. Imagínense esa escena. Te están persiguiendo, alguien atrás, se azota una puerta, tú estás corriendo, abres y cierras una puerta, abres y cierras una puerta, y en ese estar huyendo, te vuelves un criminal, te vuelves un sociópata, te vuelves un servidor público corrupto, te vuelves una persona que causa daño a la ecología, te vuelves una persona que inadvertidamente lastima a sus hijos, o inadvertidamente se lastima a sí mismo, o inadvertidamente está tomando estupefacientes, alcohol, derrochando, destruyéndose. ¿Por qué? Porque lo que viene atrás de ti es tu dolor. Te está persiguiendo tu dolor. ¿Y sabes qué te está pidiendo? Que lo voltees a ver. Así que en ese conectarse a una vida feliz y conectarse a un propósito, que son algunos de los temas que hemos tocado en los seminarios anteriores, se los recomiendo mucho. Como saben, no todos los vamos a subir a YouTube. De hecho, nada más hemos subido 2. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Es vivir de una forma vinculado al eros, vinculado a la vida. Y esto es conectarte, y en esa senectud, la senectud va a ser el resultado de tus decisiones anteriores. Y que en este momento nosotros tenemos esa posibilidad de comenzar a resignificar y replantear esta parte. Me duele esta parte. Es natural que haya soledad, es natural que haya muerte, pero ahora me voy a acompañar con actividades, ahora me voy a acompañar con compañías constructivas, con personas que me aportan y no me quitan, personas que no me juzgan, personas que no están frívolamente mirándose el uno al otro los ombligos, sino que están mirando algo más grande que ellos, que eso es lo que haría una tribu, una comunidad, vamos a llamar, originaria. Estás mirando un gran significado, no meramente atrapados en el miedo colectivo, que es lo que hacemos a nivel social. Lau, ¿cuál era tu punto de argumento mientras que es muy enriquecedor todo lo que comparten? Créanme que lo escuché algunas cosas y me pareció muy, muy valioso. Lau. Bueno, ahorita mencionabas que llevar una vida amorosa desde lo funcional y desde la vida infuncional. O sea, esa desde parte, la vida disfuncional. Disfuncional. Sí, sí. O sea, esa parte disfuncional es lo que a veces nosotros vemos desde el lado de la sombra o
o sea, sí, o sea, digamos, pues, esa parte, ¿no? Ujú. Pero a veces relacionado con lo que comentabas de a veces Sí, sí. con tratar de presentar una vida perfecta, el cuerpo nos empieza a gritar a través de enfermedades autoinmunes como el cáncer. Entonces, esa parte en funcional, ¿cómo la cogemos Sí, para no llegar, o sea, para no estar en una vida desde la sombra, pero pues lograr ese equilibrio? O sea, ¿de qué manera yo acojo mi parte disfuncional para no solo verla como algo malo, un defecto, y no llegar a clavarme tanto que entonces mi cuerpo va a gritar a través de una enfermedad, cáncer? qué bueno qué bueno que lo mencionas. En general, pudiéramos hablar hay muchos elementos, pero hay dos fundamentales. Uno de ellos es darte cuenta que aquello de lo cual nos quejamos o decimos que nos duele, no es en realidad lo que realmente nos duele. Ejemplo. Me duele no conseguir empleo. Me duele que la gente no sea honesta. Me duele que no puedas encontrarte una persona con la que te puedas relacionar amorosamente o confiar, qué sé yo. Entonces, cuando escuchas eso, vas un poco más adentro y puedes ver, por ejemplo, en ese. Recuerden que toda queja lleva consigo un deseo frustrado. Todo reclamo lleva un deseo frustrado. Entonces hay que ver ese deseo. Y ese deseo frustrado, tú dices, bueno, es que no encuentro una persona que me quiera o que me acompañe. Entonces, ¿qué hay detrás de ese deseo frustrado? Posiblemente el miedo a desdibujarte desdibujarte para llegar a la mismicidad del otro, es decir, enamorarte, es decir, entregarte. ¿Por qué? Porque te sientes defraudado con anterioridad, posiblemente desde la infancia, que cuando necesitaste entregarte a algo o a alguien, te defraudaron. Por eso eres la superwoman, la supermujer, no tú, estoy hablando metafóricamente, la superwoman con un delirio de persecución y hasta fantasías paranoicas. Entonces, no vaya a explotar la casa, no vaya mi hijo estar o mi hija estar así o así, soy responsable de su felicidad, es que en mi nido de mamá gallina, yo ya hasta que se vuelvan gallos, yo voy a seguir encima de ellos cacareando. Nunca, y apenas se vaya mi hija gallina o mi hijo el gallito, voy a ver si esa arpía desgraciada no está dañando a mi polluelo. Y voy a ver si no esa nuera malagradecida e interesada o lo que quieras. Entonces, esa construcción de gallina de nido, no de gallinero, de nido, esa obsesión, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tú no te sientes contenida, que no te puedes contener porque en algún momento recuerdas que te defraudaron, y aunque sea una memoria inconsciente. Por lo tanto,
No te atreves, como quisieras estar con alguien, pero es que tengo tanto que hacer, entonces tengo que sacrificarme por mi familia, por mis hijos. Deja que cumplan 50 y les empiecen a salir canitas y se les caiga el pelo, entonces pues ya igual no me voy a sentir tan culpable de que vayan a ser infelices estos infantes. Pero esto es interesante, cómo la gente se desconecta de sí misma, es decir, y le dices a otros, oye, relájate más, dedícate a lo que te gusta. No, es que no puedo. Es que ese es el miedo a entregarte, miedo a decir yo merezco también esta vida, yo merezco una relación, yo merezco, no estoy hablando de una relación sexual, ni siquiera necesariamente romántica, tampoco le estoy excluyendo, pero una relación contigo mismo donde no te sientas abandonado, donde no te sientas si dejas de trabajar, ya nadie te quiere, si dejas de ser mamá en un sentido de un modelo tradicional del cual no estás contento, te van a dejar de apreciar. Si te van a dejar de apreciar, pues ¿qué tanto te apreciaban? Hace muchos años, para ponerlo en un nivel personal, en una experiencia propia, una persona me decía hace muchos años, en una institución budista internacional de la cual yo viajaba a República Checa, viajaba a Francia, viajaba a España, Centro, Sudamérica, un exponente que me invitaban todo el tiempo, no nada más como traductor, sino como maestro budista, y podía hablarle a 5 o 6 mil personas. Y de pronto vi cosas completamente incompatibles con lo que yo quería hacer. No es de que yo fuera a juzgar, ni que yo fuera un ejemplo, pero esa parte no es compatible con la necesidad de conectarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque me contacté sumamente triste por la desconexión, por la incongruencia y porque había dedicado mucho de mi energía a la apariencia. Gran maestro, súper reconocido, súper solicitado, súper popular, la gente te aprecia, todos te aprecian, pero no estaba contento. Estaba muy desconectado. Entonces, paulatinamente me alejé y renuncié completamente a todo. Y me decía una persona, Eduardo, ¿cómo es posible que renuncies a eso? Estás en la cúspide. ¿Cómo es posible que dejes también a toda esa gente que te aprecia? Mi respuesta, en esencia, fue, si esas personas que me aprecian realmente me aprecian, me van a seguir apreciando después. Si no, no me aprecian. Realmente. Y ese trabajo no fue fácil, se los tengo que compartir, pero con dolor, pero con determinación y claridad, me di cuenta que ese tipo de vínculos disfuncionales, condicionantes, que si haces lo que quiero te amo y si no, no te contacto, es un momento que uno tiene que tener más pertenencia a uno mismo que a lo externo, comunicación con lo que uno realmente quiere, validación de uno no por aplausos o, vamos a decir, reconocimiento social, y créanme que era internacionalmente muy, muy apreciado, porque el propósito de mi vida no estaba siendo cumplido, que era estar conmigo haciendo lo que verdaderamente siento. Y si no hacía lo que sentía, entonces el bellísimo árbol de, metafóricamente, Navidad se volvería el monstruoso ser de nieve o avalancha que te iba a comer. ¿Qué clase de vida es esa? Pregunto a ustedes, ¿qué clase de relación es esa? Ay, qué mala es la gente en el mundo. No, qué mal que tú construyas eso y no puedas reconocer esa prisión desde donde tú mismo estás abandonado. ¿Cuáles eran mis síntomas? Enojo,
tristeza, decepción, no me satisfacía, no estaba haciendo lo que quería, no era una persona honesta conmigo misma. Y cuando eso lo puedes transmutar, si queda un puñado de personas que te aprecian, es que realmente te aprecian. Si no, te usan. Si no, eres un accesorio a su construcción. Y los ofendes profundamente, ¿eh? No crean que es... Hay reclamos muy importantes. Porque quieren que tú sigas viviendo esa simulación de la plenitud. Interesante. Bueno. Entonces, Lau, si tocamos los puntos que querías, bueno, entonces vamos a ir cerrando. Como les digo, estas dos primeras sesiones no hacemos meditación, más bien se llama inducción a la crisis. Y ya. Le paga Netflix. Lo patrocina Netflix. Sí, ojalá que un día. Pero ya en el segundo y el tercer y cuarto bloque de este seminario vamos a tratar de traer este tipo de procesos de observación, detección y el de trabajar con este shadow work, este trabajo con la sombra desde una perspectiva, y ya lo hemos hecho con ejercicios, pero vamos a profundizarlo, vamos a tratar de tocarlo, incluso con algo que vamos a escribir. Sí, ya hemos trabajado con ello y lo vamos a practicar otra vez. Bueno, pues gracias. Que estén muy bien. No se vayan a beber después de aquí, por favor.